Vamos a entrar en la segunda sesión, la segunda clase que tenemos de Historia Espiritual de México. La semana pasada veíamos algo de la historia de México. ¿Hay niños? Ok, si hay niños que necesitan ser atendidos allá con Oscar Puente, hay un espacio para ellos, hay un salón donde van a dedicarles tiempo a los niños si es que sienten ir, y si quieren oír historia de México desde temprana edad, pues se pueden quedar. Bueno, la semana pasada estábamos viendo a la luz de la palabra que en México originalmente no había pobladores, es decir, no había mexicanos en el origen, cuando empezó esta tierra a ser geográficamente lo que es hoy el territorio nacional. Y que toda la población del mundo vino de alguna parte donde la Escritura nos define más o menos por dónde estuvo. Algunos estiman de que es por la zona de Irak, donde ahí estaba el huerto del Edén, y de ahí salió, debido a que en Génesis 1 nos habla de unos ríos, y de ahí salió ya todo lo que es la raza humana a través de Adán y Eva. Esa es nuestra fe. Hay muchas corrientes y muchas enseñanzas que hablan de diferentes orígenes, y bueno, yo los dejo que digan lo que quieran, pero el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás van a pasar. Así es que nuestro fundamento es bíblico. La semana pasada hubo comentarios de algunos que decían que estaba un poquito fuerte el decir de que nosotros creemos de que estamos en un sistema donde nuestro sistema más o menos está dentro de los 6,000 a 7,000 años. Todavía no entramos a los 7,000 años de la creación. Pero basados en la genealogía de Adán, si alguien tiene el tiempo para hacerlo, puedes irte a las genealogías que describen a Jesucristo desde los tiempos de Adán. En el libro de Mateo y en el libro de Lucas están las dos genealogías. Y si tú empiezas a checar las edades que vivieron estas personas, te van a llevar a la suma de los años, que son aproximadamente esos años, unos 5,000 años y pico. Por eso los judíos siguen celebrando su año, es 5,700, por ahí anda, no tengo el dato exacto. Pero ellos celebran su año nuevo. Nosotros celebramos el 2010 porque es a partir de más o menos la fecha en que nació nuestro Señor. Hay un error por ahí de 4 años. Pero ellos celebran su calendario judío, 5,700 y pico de años. Cada año están en ese calendario basado en la Biblia. Es lo más interesante, ellos están partiendo de Adán y Eva. Entonces, para nosotros es muy interesante que ellos tienen un registro sistemático de esa manera. Pero no entremos en polémicas de fechas y genealogías, como dice la Biblia, porque nos llevan a pura distracción. Vamos a entrar ahora en materia a lo que es la continuación de lo que estábamos viendo desde la caída del hombre, porque es importante entender el origen del mexicano, desde donde, a la luz de la Escritura, creemos que vino nuestra nación. Nosotros nacimos y venimos desde Adán y Eva. Esa es la creencia nuestra, y de ella viene toda la raza que existe en la tierra. Y ahorita vamos a estar viendo algunas de las cosas. Vemos en Génesis cuando la serpiente antigua habló con Adán y sedujo a Adán y a Eva y los engañó. Entró en el mundo a través del pecado de un hombre, dice la Escritura, que entró en el mundo la muerte. Y toda la raza humana fue afectada ahí en el huerto, a través de la desobediencia que Adán y Eva hicieron a la hora de tomar del fruto del árbol de la vida. Cuando tomaron del árbol del fruto de la vida, algunos argumentarán: yo no tengo nada que ver con eso, los mexicanos venimos de otra situación, no estuvimos ahí en el huerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decíamos la semana pasada, de manera muy clara y evidente, todos los países, todas las razas del mundo padecemos de lo mismo. Es el mismo mal y es la misma forma. Nacemos de una forma, tenemos unas características particulares. Unos son de un color de piel diferente, de ojos rasgados, y otros no. Sin embargo, todos reunimos características parecidas, y todos reunimos también un patrón muy particular entre que nacemos y morimos. Estamos ahí. Dentro de todo eso, todos estamos dentro del mismo contexto. Ahora, todo esto es un bagaje que trae los primeros hombres cuando salen de Adán y Eva. De ahí sale las primeras familias. Adán y Eva
fueron expulsados, fueron sacados, dice en el capítulo 3, dice aquí en el versículo 22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios había dicho que iba a morir el día que comiera del árbol del bien y del mal, y Dios tenía que cumplir lo que había dicho. Versículo 23, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó del huerto del Edén y en el versículo 24 dice, los echó pues fuera al hombre. No sabemos exactamente el sentido real o preciso de qué significa haberlos echado fuera, pero lo que entendemos hasta donde la Escritura nos revela es que se terminó un compañerismo con Dios, una amistad con Dios, un caminar con Dios, y lo echó fuera de esa comunión con el hombre, y lo echó fuera del sistema que estaba en perfecto orden, y ese echarlo fuera lo expone ahora a un mundo que lo va ahora sí a reconocer de que es un mundo afectado por la misma desobediencia del hombre. Es decir, la tierra va a producir abrojos, le dice el Señor, la tierra va a producir espinos y una serie de otras cosas que van a suceder en el mundo a raíz de la desobediencia del hombre. Y esa es la consecuencia que trajo al mundo y nos vino a afectar en todos los ámbitos. El reino natural, el reino mineral, está afectado por algo que los científicos conocen como entropía. Es una degradación de todas las cosas, se descomponen. El mundo vegetal también, el mundo animal también, y finalmente el ser humano. Todo el ser humano está afectado por algo que lo degrada, lo va decadiendo, va en una decadencia. Y no hay manera de detener eso hasta que después lo veremos cuando viene Cristo y nos da a nosotros la respuesta y la solución a todo esto en el que estamos viviendo. En el capítulo 3, 24 dice, y los echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, hubo un bloqueo, había un árbol de la vida del cual no podían acercarse, ese árbol de la vida, y había una espada bailando alrededor de esto, y ahí quedó. Sale Adán y Eva ahora con una realidad. Ellos están muertos espiritualmente, muertos en su parte del alma, que hay una degradación en el alma, y están muriendo lentamente sus cuerpos que ya están infectados por muerte. En el capítulo 4 aparece la primera forma, aunque en el capítulo 3 dice que Dios vistió a Adán y a Eva, ¿sí? Los vistió y los sacó del huerto. Quiere decir que hubo un sacrificio previo dentro del huerto de unos animales que Él sacrificó para vestir al hombre. Es decir, ya hubo derramamiento de sangre adentro en el huerto del Edén. Es muy simbólico eso para nosotros. Para poder quitarle la piel y vestir a Adán y a Eva, tuvo que haber habido un sacrificio allá adentro. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver con México? Bueno, más adelante lo vamos a entender, por qué las costumbres de los aztecas y los mayas y todo lo que hemos tenido, ciertas cosas quedaron como reminiscencias de aquel entonces. En el capítulo 4 nos habla del primer crimen, si quieres llamarlo así, donde Caín y Abel entraron en una confrontación. Caín mató a su hermano Abel. Y nos dice aquí que Eva, capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiero hacer mención de esto porque el origen de lo que tenemos ahora en México como parte de nuestras visitas turísticas obligatorias de ir a las pirámides y todo eso, tiene una raíz. Caín fue llamado a presentar ofrenda voluntariamente, pero algo dentro de él lo llevó a presentar ofrenda. Abel también, algo dentro de él lo llevó a presentar ofrenda. Eran como adoradores naturales que tenían. Pero Caín presenta de lo mejor de la tierra. Dice aquí que escogió, presentó fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Pero Abel
trajo el primogénito de sus ovejas. Aquí hay símbolos. Lo primero, ovejas, es un tipo de Cristo. Luego vemos más adelante que para hacerlo tenía que haber sacrificio de sangre, un derramamiento de sangre. Y cuando Abel presenta el sacrificio de sangre, Dios ve con agrado el sacrificio de Abel, porque Dios está viendo en eso a su Hijo Jesucristo, está viendo el símbolo, está viendo el reflejo, la sombra de Cristo en eso. Caín, cuando ve a su hermano que a Dios le agradó su sacrificio y el suyo no, se ensañó, dice la Escritura. Se incomodó, se molestó, se llenó de ira, decayó su semblante. Y el Señor le pregunta en el versículo 6, ¿por qué se ha ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, le está diciendo, de alguna forma los sacrificios de los dos expresaron algo donde se dieron cuenta qué sacrificio era el agradable y cuál no. Probablemente subía así hacia arriba y el otro humo se fue para un lado, yo no lo sé. No sé cómo fue que mostró Dios agrado en el sacrificio de Abel y en el de Caín no. Pero es muy importante para nosotros, si vamos a ver la historia de México, entender el origen de la, vamos a llamarle así, del politeísmo. Hemos sido enseñados en todo el mundo de que el origen de las primeras religiones fueron politeístas, es decir, muchos dioses. Pero a la luz de la Biblia, nunca fue el origen politeísta, fue monoteísta. Un solo Dios. A partir de este evento, de ahí en adelante, se empieza a degradar y empieza a aparecer gradualmente el politeísmo. Pero en el punto de Caín y Abel, hasta ese punto, estamos viendo monoteísmo en su principio. ¿Sí está claro eso? Para los tiempos de los aztecas, olmecas y mayas y todos los demás, hay una variedad de dioses. Tú vas a la India y hay una variedad de dioses. Y vas a Roma y lo mismo, y a Babilonia lo mismo, y a Egipto lo mismo. Y hay una degradación donde se dispersaron y empezaron a adorar todo tipo de cosas porque entró en una degradación precipitada. Pero en su origen era monoteísmo. Que quede muy claro eso para que entiendan qué fue lo que le pasó a las culturas para cuando llegaron los españoles y desaparecieron. Había una confrontación directa contra algo que Dios había establecido. En el capítulo 4, sigue aquí, le dice Dios qué es lo que tiene que hacer. Si hicieres bien, versículo 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Luego Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Escucha bien esta frase, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando hay un crimen, cuando hay un sacrificio, cuando hay algo, la voz de esa sangre clama. Sigue hablando, aunque ya está muerta la persona. Sigue hablando. Más adelante dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, juicio. Y es muy interesante cómo el que hacía bien el sacrificio a Dios es atacado por el que hacía mal el sacrificio a Dios. Noten esa gran realidad. El que hace correctamente el sacrificio a Dios brota del que no hace bien el sacrificio a Dios, envidia, celos, ensaña, odio y finalmente procura matar al que está agradándole a Dios. Y lo vemos siglos después en la persona de Jesús, cuando Jesús hace todo lo que el Padre le dice hacer, y los religiosos lo rodean y procuran matarlo. Juan capítulo 8, versículos del 40 al 44, dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre ha sido asesino desde el principio. Se refería a Caín. El espíritu religioso, su naturaleza es que se opone a todo lo que es una adoración en espíritu y en verdad. No soporta que se levante un altar conforme al corazón de Dios. Lo va a atacar, lo va a destruir. Lo vemos en los tiempos de Roma, donde el imperio romano se fue en contra de los que estaban adorando a Dios, como Dios decía, y los mataron. Increíblemente, un hermano humano, por decir así, mata a su hermano porque uno de ellos adora al César y el otro adora a un Dios invisible.
y le presenta alabanzas y adoración. Ese mismo principio ha corrido a lo largo de la historia, no nomás en México, sino en todo el mundo. La lucha entre el verdadero adorador y el que no adora conforme al corazón de Dios, pero está obstinado que su manera es la correcta. Siempre aborrecerá al que adora a Dios como dice Dios. Y será, casi por decirlo así, el paso de Caín, que trae la vestimenta, el espíritu religioso, contra el espíritu de Abel, que es el prototipo del verdadero adorador. Ahora, Dios ve esto, le dice: la sangre de tu hermano ha subido a la tierra, y oye la voz de esta sangre derramada. Y entonces le dice en el versículo 11 del capítulo 4: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una maldición. Donde está el espíritu religioso, hay una maldición. Donde está el espíritu que se opone a la forma en que Dios establece y se obstinan en adorar a Dios a como les da la gana, hay una maldición. Y le dice aquí que la tierra que había tomado de la sangre de Abel se había maldecido. Y cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Imagínate la maldición que ha caído sobre Caín. Cómo la tierra que él labra no funciona, no da fruto. Es árida, es dura y le echa todas las ganas y no da. ¿Por qué? Porque viene por esa línea, viene algo en su corazón. Dice: no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y entonces respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor se puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la señal que le puso? No me voy a meter. Algunos dicen que de ahí se originaron las razas y esto y lo otro, y yo no me voy a meter en temáticas que ni conozco. Lo que sí es cierto es que aún ahí, para Caín, había una misericordia. Había una misericordia. Más adelante, Caín se mueve a otras poblaciones y empieza a crecer la familia. Muchos tienen preguntas: ¿de dónde era esa otra gente? ¿Cómo aparecieron? ¿Qué significan esas otras familias donde se encontró Caín? Pero yo te quiero decir una cosa: para la edad de Adán, que vivió un poquito de los 900 años, durante esos años, en el tiempo de su fecundidad, había una proliferación. Tú dirás: pero entonces se casaban entre hermanos. Y yo no me quiero meter en líos. Nomás te quiero decir que en aquel entonces no había ley. ¿Sí está claro esto? No había ley. Y también, por otro lado, la degradación del ser humano no había llegado a su máxima expresión. Todavía estamos por llegar al capítulo 6. Entonces, hay algunas preguntas que algunos han procurado contestar a la luz de la Escritura, y lo han hecho lo mejor posible. No me quiero meter ahí. Lo que sí te puedo decir es que de lo que vino de Caín y su descendencia, trajo algo. Y ese grupo se podría conocer como la línea impía. Hay 2 líneas que aparecen. Después de la muerte de Abel, hay 2 líneas que aparecen: la línea pía o piadosa y la línea impía, o la línea que viene de Caín. Jesús viene de la línea de Set, que es el siguiente hermano que le nace a Adán, el siguiente hijo que le nace a Adán y Eva. En el capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y de aquí de Set viene un linaje totalmente nuevo, fresco, y podríamos decir conforme al corazón de Dios, aunque también vienen de Adán y Eva. Y salen 2 líneas: la de Caín, que ya había cometido el crimen contra Abel, y la de Set, que es una nueva generación de la cual proviene Jesús en la carne, de esa línea. Cuando Set aparece, dice la Escritura que de ahí vinieron las generaciones, y empieza a describirte una por una de todas las generaciones que salieron de Set. Empieza a enfocarse en la línea de Set y empieza a hablarte de todos ellos, y finalmente en el versículo 6 dice que apareció Noé. Si quieres
en el versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora aparece 3 hijos de Noé, uno de ellos se llama Sem, y de Sem vienen los semitas, y de ahí vienen los judíos, el pueblo de Israel, de esa línea. Entonces estamos viendo la continuación desde Adán y Eva, los dos grupos, las dos líneas, la de Caín, que viene siendo una raza o un grupo que ya viene con un estigma de rebelión contra Dios, que viene con un cargamento religioso que se opone a las formas de Dios, de cómo Dios esperaría adoración. Y hay una serie de cosas. Y si tú lees aquí, versículo 26 del capítulo 4, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, fíjate bien la palabra entonces. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hay 2 líneas. Una que quiso hacer las cosas a su manera, poniendo en el altar, inventando los estilos de adoración a su gusto, a su mejor entendimiento. Y otro que viene ya donde dice, entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Empezó esta línea de Set, que traía más o menos las mismas tendencias de Abel, con la intención de adorar a Dios como Dios decía, y nace una estirpe, por decir así, de gente que adora a Dios de una manera como Dios quiere. Y entre ellos tenemos a Enoc, que es uno de ellos, que Dios fue tomado, versículo 20. Estamos viendo versículo 22 del capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es un personaje de los arrebatados de la Biblia. Caminaba con Dios y fue tomado por Dios. Le agradó a Dios. ¿Cuál es la historia de todo esto? No me meto mucho. Algunos en Apocalipsis creen que es entre los dos que aparecen, es Enoc y Elías, de los que fueron arrebatados y no probaron muerte. Van a tener que regresar a la tierra y definitivamente van a probar muerte, pero también van a probar resurrección. Eso viene en Apocalipsis. Algunos interpretan eso. Pero a donde queremos llegar es la línea que nos empezó a venir, de donde empezó a emanar aquella gran afluencia. Estamos viendo ahora a Noé. Ahora, esa línea de Caín parece que desaparece por ahí en el camino, pero dice en el capítulo 6, dice esto: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, aquí entramos a interpretaciones. Unos piensan que son los ángeles, que tomaron hijas naturales. Pero también los hijos de Dios se puede interpretar que son los de la línea de Set, que empezaron a caerle bien las mujeres que venían de la línea de Caín. Y a la hora de cruzar estas dos líneas, la piadosa con la impía, el producto de eso es explosivo. Es explosivo. Más adelante la Escritura nos dice: no os unáis a yugos desiguales, porque el producto de eso puede ser explosivo, es de alto riesgo. Y cuando en los tiempos de Noé, estas personas empezaron a combinarse, empezó a haber una degradación, y Dios ahí marca una señal en el versículo 3 y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiere decir que la duración del hombre en el capítulo 5 son años increíbles. Duraban muchos años, según lo que nos registra la Biblia. 900 años, 800 años, 700 años. Era el rango de vida de esos hombres de aquel entonces. Pero a partir de Génesis 6, el nivel de la edad del hombre empieza a disminuir y le da el rango de 120 años máximo como edad. Algunos volaron más arriba de esa edad, pero poco a poco fue amortiguándose hasta que finalmente llegó. Salmo, no me acuerdo qué salmo es ahorita de momento, pero dice que los más robustos tienen 80 años. O sea, está hablando de que aún 120 sigue siendo un tiro un poco alto,
y bajó un poquito ahora el nivel de la duración de la vida del hombre aquí en la tierra. ¿Por qué lo redujo Dios? Dios estaba viendo que se estaba por una colisión muy fuerte que se avecinaba. Y entonces dice en el capítulo 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Escuchen bien, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué fue lo que sucedió ahí con precisión? No te lo sé decir. Pero ahora en el tiempo, vamos en nuestro tiempo, en los tiempos ahora de Cristo para acá, en los registros de Bernal Díaz del Castillo, registra hallazgos de gigantes en México. Ha habido gigantes aquí en México de 3 metros de altura. Registros. En los años 70, estando en Puebla, se hallaron osamentas de gigantes en la Sierra de Puebla. Ahora tengan cuidado muchos de los correos que andan lanzando por ahí, que aparecen unos gigantotes no sé de qué tamaño en China y que no sé qué, y como que yo ya creo que ese es Photoshop. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de eso. Pero sí, la Escritura nos habla de que había algo ahí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Eran grandes en aquel entonces? Yo no lo sé. Pero sí tenemos vestigios de esos hombres en México. Eso sí es cierto. Entonces hay una línea que todavía sigue jalando y sigue marcando una pauta que va apuntando de lo que tenemos como origen, como mexicanos, y la raíz que tenemos nosotros. Ahora, en el capítulo 6 dice que la maldad de los hombres, versículo 5, era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Empezó una degradación moral, empezó a ser violento, ¿sí? La tierra estaba llena de violencia. Versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante del Señor, y estaba la tierra llena de violencia. Algo se destapó, se tocó algo en la vida, en la moral, en la mente de los hombres de ese tiempo, donde se disparó y se hizo violencia general. Por todos lados había violencia, era una sintomatología de esa violencia que existió en aquel entonces en su origen. Conste que ya había habido una línea piadosa llamada la de Set, y de ahí viene Noé, y de ahí viene Sem, Ham y Jafet. No quiere decir que estos eran santos y que iban directo al cielo. No, ellos necesitaban redención. Ellos seguían infectados de muerte espiritual, muerte del alma y muerte del cuerpo. Igual que Caín, nada más que este era menos mal o menos peor. ¿Sí me están entendiendo eso? Y ahorita lo vamos a ver. La tierra se llenó de violencia y Dios decidió raer la tierra. Le dolió en su corazón, versículo 6 nos lo dice. Y en el versículo 7 dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Fue uno solo que halló gracia ante los ojos del Señor. Imagínate la misericordia de Dios. Podría haber aniquilado la especie humana, pero no lo hizo. Halló por lo menos uno. Y ese que halló gracia, Dios se revela a él y le da las instrucciones para continuar con su plan de lo que él quería hacer. Ahora, cuando tú lees Génesis 6 y ves todo el proyecto, Dios le habla y le dice en el capítulo 6, versículo 14, habla con él, desde el 13 dice Noé, he decidido el fin de todo porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No sé si tengan por ahí uno de los kanjis que tenemos allá de los chinos, que quería pasarles, algunos ya los han visto. Dice, y ya le dio las medidas exactas de cómo hacerlo, y le dice, versículo 17, ¿qué va a hacer? He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Suma total, 8 personas. Este es un kanji chino. Tiene aproximadamente 4,000 años. 2,000 de nuestra era y 2,000 anteriores de Cristo. Los chinos empezaron a hacer la escritura por medio de ideogramas, y estos caracteres, tanto en China como en Japón, los pueden leer y significan lo mismo, pero a la hora de pronunciar se dicen de manera diferente. Pero al leer un chino y un japonés, los dos entienden exactamente lo mismo. Y lo que significa es barco, es lo que significa.
Ahora noten, el carácter tiene 4,000 años. Viene de China. Llega a Japón más o menos por el año 500 o más o menos si quieres ponerle ahí en el año de nuestra era. Va llegando los primeros vestigios de China hacia Japón. Cultura, enseñanza, religiones, etcétera. Comercio. Y los japoneses adoptan el chino y lo modifican. Y ahora los japoneses escriben el chino. Nada más que ahora que le llaman kanji, ya estilizado japonés. Pero sigue siendo lo mismo. Y en esto ellos registran a tu mano izquierda, son 3 símbolos, si ves, básicamente 3 grupos. El que está a tu mano izquierda, el que está arriba y el que está abajo un cuadrito. El que está a tu mano izquierda te refleja un barco. Y ellos, este símbolo, todo significa barco. Es el primer concepto de barco. Ellos le llaman fune, es la palabra barco. Cuando dicen fune, significa barco grande. Nunca había existido un barco. En la Biblia nos describe el primer barco que existe, que es el arca, para empezar. La descripción está en que en el lado izquierdo habla de 2 niveles, como una ventana que está arriba. Pero mira el lado izquierdo para no forzar nada. El lado derecho, lo que está arriba, esas 2 rayas, significa el número 8 chino. Ese es el número 8. Y abajo, ese cuadro es boca. Cuando tú pones un número con una boca, se convierte en personas. Y significa 8 personas en un barco. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 personas en un barco. Cuando les leemos a los japoneses esto, se quedan perplejos y dicen, no puede ser. Le dije, sí. Y los llevamos a la Biblia donde dice que Noé entró con 8 personas, en los libros de Pedro, en las epístolas, y se quedan con la boca abierta porque está enfrente de ellos y no lo ven. Ahora, este registro es un registro chino. En el Chilam Balam tenemos el registro del diluvio, que los mayas registran, que se salvaron solamente los hombres de madera, porque Dios se hartó de otros hombres que había en la tierra. Y se salvaron solamente los hombres de madera. Entonces, este registro que estamos viendo sí trae para nosotros así como una consecuencia. Y es importante. Y ténganlo ahí como un dato, vamos, cultural. ¿Sí? No es bíblico, es nada más información. ¿Ok? Pero cuando Noé empieza a construir el arca, entraron estos 3 grupos, estos 3 hijos con él, más Noé. Cuando vino el diluvio, capítulo 7... dice ahí en el versículo 16 que Dios cerró la puerta. Vinieron los animales, entraron al arca, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y al final en el versículo 16 dice, y Dios cerró la puerta. Quiere decir que nadie más entró. Dios cerró la puerta, no la cerró Noé. Y al cerrar esa puerta, solamente quedaron adentro estas familias, estas 4 familias, Noé y su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas. De esas 4 familias, cuando ya quedan adentro, el diluvio, nos dice la descripción del diluvio, versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Noten la palabra alzaron el arca, es decir, el arca se levantó, se elevó sobre la tierra, sola se levantó. El agua caía y se iban levantando. Algunos de nosotros decimos, bueno, pudo haber sido un diluvio como el que tuvimos aquí con el Alex, ¿no? Que pues con 2 días, con 1 día y medio tuvimos. Pero los volúmenes de agua que tal vez pudieron haber sucedido en aquel entonces, nosotros no sabemos cuál era el clima de aquel entonces. Pero el diluvio que está registrado aquí es un diluvio universal, no es un diluvio local. Y lo interesante del asunto es que hay registros de un cataclismo universal. Los animales que aparecen en los hallazgos arqueológicos, muchos los encuentran con comida en la boca. O sea, no fue una muerte paulatina por humos, fue una degradación súbita que arrasó con todo. Si hubiera algún geólogo aquí de Petróleos Mexicanos que nos pudiera dar un poquito de información, saben ellos que hay un estrato antidiluviano, es decir, antes del diluvio. Lo tienen bien marcado los geólogos. Saben que en sus perforaciones hay un nivel donde al bajar determinados metros pasan un rango que ya es diluviano, ya está registrado. Entonces subieron las aguas, versículo 18, crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Oye esto. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos, todos. Ahora es cierto que los montes suben, el Everest está gradualmente
aumentando de tamaño por el movimiento de las placas tectónicas. Pero también es cierto que los montes que existieran, todos dejaron de ser refugio para las gentes que se subieron a los lugares altos. Aún esos lugares altos se los llevó de encuentro. Lo que quiere decirnos la Escritura fue que fue una aniquilación general y que solo sobrevivieron los que iban en el arca. Eso es lo que nos quiere decir. Esta aplicación vale para nosotros, para los tiempos del fin, que será destruido el mundo con fuego. La aniquilación será general. Solamente los que están dentro de la iglesia van a poder salir. Eso es a lo que la Escritura nos dice en 2 Pedro 3. Murió toda carne, versículo 21. Dice aquí, versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Es decir, aproximadamente unos 8 metros arriba del nivel más alto. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Entiéndanlo bien claro. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. No en la región donde vivía Noé, sino sobre la faz de la tierra. Entonces estamos entendiendo lo que la Escritura nos dice. Solamente Noé y los que estaban con él en el arca prevalecieron. Y prevalecieron las aguas 150 días. Después en el capítulo 8 dice aquí que se acordó Dios de Noé y ya empezó el proceso del desembarco. Y no me voy a meter en detalles. Pero sabemos que finalmente él manda una paloma, regresa con una ramita de olivo y ya con eso fue una señal de que era el tiempo para poder desembarcar. Y desembarcaron. La realidad es esta. Los mexicanos íbamos en el arca de Noé. O sea, si esto es cierto, los mexicanos íbamos adentro del arca de Noé. Es más, los chinos iban adentro del arca de Noé. Y los japoneses, y los rusos, y los alemanes, y los africanos, y todas las razas humanas que hay hoy, en ese tiempo, estaban adentro del arca. Tal vez no éramos muchos, pero estábamos ahí en los lomos de aquellos que estaban ahí. Así es que somos sobrevivientes del diluvio. Ojalá puedan dormir a la noche, mastiquen eso un buen rato. Pero es increíble lo que significa eso. Entonces, hablando de México, nuestra nación sobrevivió al diluvio. Porque los primeros que llegaron aquí, como esos chinos, que pudieron registrar barco con 8 personas adentro, son los sobrevivientes del diluvio. O sea, el que escribió ese kanji y se lo enseñó a sus generaciones, enseñó algo diciendo, nosotros fuimos sobrevivientes de aquel diluvio. Salimos de ahí y sobrevivimos en un barco 8 personas. Nuestros antepasados eran 8 personas que salieron de ahí. Este es un registro de alguien que fue un sobreviviente, lo vivió directamente de ahí. Y lo está transmitiendo a las generaciones venideras. Nosotros como mexicanos, más adelante ahorita no lo vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, vamos a entrar al capítulo 11 de Génesis. Y en el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de algo tremendo, de todo lo que de ahí salió. Dios no ha terminado. Pero lo que sí es cierto es que lo que es México, los primeros habitantes que llegaron aquí, los primeros asentamientos humanos, si creemos en lo que la Escritura nos está diciendo, fueron descendientes de los sobrevivientes del diluvio. Y de ahí venimos nosotros, todos, sobrevivientes de eso. Por la pura gracia de Dios. ¿Cómo estarían las cosas? Jesús dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Van para allá. Pero como que Dios en su gracia permitió que todos tuviéramos un tiempo para recapacitar, arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor. ¿Ok? Los primeros 11 capítulos de Génesis son la médula espinal para entender muchas cosas de todo lo que resta, todo lo que viene de la Biblia. Entonces yo sí se les aconsejo que lean los primeros 11 capítulos. Hay mucho que nos habla ahí desde las raíces de la humanidad hasta la Torre de Babel. Hay mucho que aprender ahí. Bueno, vamos a orar y terminamos ahorita, ¿sí? Padre, gracias te damos por la palabra que tú nos has dado esta noche. Señor, nuestra memoria no llega tan lejos para alcanzar a comprender todo lo que has hecho antes de que llegáramos nosotros al mundo como tales. Nuestra genética, nuestros antepasados, todo lo que ellos vivieron e hicieron, Señor. Tú viste y por tu pura gracia permitiste la sobrevivencia de esos grupos para permitir que llegáramos hasta este punto hoy. Por algún propósito lo hiciste, Señor. Yo te pido que despiertes a cada uno de nosotros para entender por qué existimos y en qué te podemos servir. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por la palabra eterna que nunca va a cambiar. Gracias que
la misericordia tuya nos ha alcanzado, que has tenido compasión de nosotros, has enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Y si alguno entre nosotros no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento de ingresar en el arca de la salvación que es Jesucristo. Así como esas 3 familias y Noé y su esposa ingresaron en el arca para la salvación de sus almas, así nosotros hoy tenemos que ingresar en el arca de la salvación de Cristo por medio de su sangre, por medio de la fe en Él, en su muerte y resurrección, para estar dentro del cuerpo de Cristo, para que cuando tú vengas, Señor, así como levantaste el arca por medio del diluvio, así también nos levantes a nosotros por medio de la trompeta de aquel arcángel que tocará, y los muertos en Cristo resucitaremos, Señor. Y los que estén vivos también seremos juntamente con ellos arrebatados. En el nombre de Jesús, Señor, trae esta verdad a los corazones de tus hijos, y gracias, Señor, por amar a nuestra nación en Cristo Jesús. Amén.